Muy buenas tardes, Dios me los bendiga. Bienvenidos nuevamente a Entre Mentes, un programa dedicado para ustedes, para conocer nuestras características de la salud mental y poder conversar un poquito más allá, conocer, explicar, hacer preguntas, debatir, echarnos broma, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Recuerden que estamos a través de lo que hay online, bajo la dirección de José Armando Estaba, en los controles Edgardo El Vago Cordero, nuestro equipo de producción a cargo de Josana Productions y quien les habla, Ever Gorley. Un gusto saludarles, de verdad, especialmente a nombre de nuestros patrocinadores, América SS Health Service, profesionales comprometidos con la salud mental, tomando la salud mental como piedra angular. Hoy tenemos un programa que está dirigido a la crianza positiva. Sin embargo, esto va no solo hacia la crianza de niños, sino también el reflejo que tienen nosotros este tipo de crianza y cómo podemos hacerlo y cómo podemos aprovecharlo nosotros como adultos, ¿ok? Entonces, bueno, hoy ya prácticamente en Navidades disfrutando la compañía de algunos seres queridos y de personas que están con nosotros siempre apoyándonos, aprovechamos para poder iniciar este programa del día lunes, ya prácticamente acabando el año y pudiendo estar con ustedes debatiendo un poquito. Recuerden, tenemos nuestro chat interactivo, pueden escribirnos por allí, aclarar dudas, hacer preguntas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, por supuesto, podemos conversar entre nosotros para poder disfrutar un rato acá. ¿Ok? Acá en lo que hay, estamos en modo festivo, tenemos bastante actividad y bueno, algunas personas están bastante contentas, chévere. Y bueno, también nosotros a modo personal nos sentimos un poco incómodos y tristes por la noticia difícil que se recibió en la ciudad el día de hoy sobre la muerte de dos adolescentes que estaban desaparecidos. Lamentamos mucho esa pérdida, de verdad, nos afectó un poco y esperamos que Dios los tenga en su gloria y sus familiares tengan la fortaleza para poder continuar, ¿ok? Recordemos que todos somos humanos, todos podemos tener situaciones muy fuera de lugar o en este caso situaciones que se escapan de nuestras manos y simplemente debemos aceptar. Entonces es importante saber que podemos estar juntos en esto y que quien necesite apoyo estamos dispuestos a apoyar. Igual que considero que ustedes como nuestros oyentes también puedan estar en consonancia con ello y bueno, la- eleven una pequeña oración y por el alma de estas personas, por supuesto también por el apoyo a su familia. ¿Ok? Bueno, dicho esto, comencemos a saludar a la señorita Pierina, a Maribel, a Analí, a Grecia. Dios me los bendiga. Gracias por estar en sintonía, igual que Rosa, Fabiola. De verdad, gracias por acompañarnos y por estar siempre pendiente de las transmisiones y poder hacer un grupo bien chévere, bien bonito y con bastante interacción. ¿Ok? Por aquí nos dice Luxmelis, un saludo, Luxmelis. Qué tristeza a ambos, fortaleza a su familia, sí, es que realmente es una noticia que entristece a toda la ciudad. Es algo muy, muy feo, muy chimbo, muy fuerte que, oye, o sea, nosotros creo que podemos vivir en paz sin llegar a ese tipo de conclusiones. Lamentablemente siempre va a haber algún tipo de dificultades en la vida, hay gente buena y gente mala y eso no lo podemos controlar nosotros. Lo que sí podemos es cuidarnos un poco y apoyarnos todos juntos, ¿ok? Entrando en materia y hablando sobre la crianza positiva, tenemos que entender que muchas personas ven la crianza positiva como algo de complacencia o de tratar de que los niños no se sientan mal o no tengan frustraciones o no tengan dificultades, ¿no? Y realmente no es esto, es todo lo contrario. Al contrario de esta idea errada, resulta que la crianza positiva o la crianza en base a méritos son basadas, valga la redundancia, en el respeto mutuo, ¿ok? Es aprender sobre comunicación, comprensión del desarrollo, comprensión de las necesidades, comprensión también de cuando hay conductas inadecuadas, no simplemente dejarlas pasar y entender que todos tenemos una forma distinta de ser.
El hecho de que a mí me hayan criado de una manera no significa que yo debo criar hacia mi hijo o que es una, digamos, como que es la única manera que existe. Si bien es cierto, a veces utilizamos situaciones o acciones que puedan generar algún tipo de represión o esto porque estamos acostumbrados a ellos o porque en su momento también salimos un poquito de nuestra forma de, digamos, de estar más tranquilitos, es decir, nos ponemos nosotros con dificultades para el manejo de nuestros impulsos, pero también es importante entender que sí tenemos la capacidad de poder hacer las cosas lo más adecuado posible, ¿ok? ¿Qué pasa? Si nosotros nos damos a la tarea de única y exclusivamente complacer a nuestros hijos o de darles las instrucciones hacia lo que nosotros deseamos, regularmente lo que vamos a tener es un chamo que tenga dificultades en su propia apreciación personal, en la parte de su independencia, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Qué pasa? Para nosotros poder tener una buena comunicación y una buena crianza para nuestros chamos, lo que tenemos que entender que nuestro objetivo es educar chamos seguros, unos niños independientes, autónomos, con inteligencia emocional, que sepan describir cuáles son sus emociones, escucharse a sí mismos, poder comprender por qué hacer las cosas y por qué no hacerlos, a qué debo atreverme y a qué no debo atreverme, porque obviamente tampoco es sobrecuidarnos porque al final tenemos que tomar riesgos en nuestras vidas. Saber cómo enseñarles o mostrarles directamente cómo podemos manejar nuestra inteligencia emocional. Pero por supuesto esto no se hace solo con palabras, es importante utilizar el ejemplo. ¿Qué quiero decir? Bueno, imagínense que yo hablo con mi hijo y yo le digo, bueno, hijo, tú no puedes estarle gritando a todo el mundo, tienes que tratar de hablar bien y comprender las emociones para poderlas expresar. Pero resulta que en cuanto yo voy en el carro manejando, ando pegándole gritos a todo el mundo, ando diciéndole el mal que se va a morir, ando insultando, etcétera, etcétera. ¿Qué crees que aprende el chamo? ¿Lo que le dijiste o lo que está viendo? Obviamente es lo que está viendo. Entonces es muy importante comenzar a reflexionar sobre nuestra propia forma de actuar, nuestra propia forma de pensar, la forma en cómo administramos nuestras emociones y de esta manera es como vamos a poder ayudar a nuestros hijos a tener una mejor, digamos, independencia y manejo de sus emociones. ¿Ok? Es entendible por todo, desde todo punto de vista cuando nos equivocamos. ¿Por qué? Porque no hay ningún padre perfecto, no existe eso, no hay una norma, una regla que diga, mira, así es como se hace o así es como no se hace. Así como tampoco hay un medidor absoluto de si eres buen padre, mal padre, si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Simplemente todos tenemos nuestras propias herramientas. Y regularmente nuestras herramientas vienen dadas por la experiencia que nosotros tenemos con nuestros padres, bien sea buenas o malas. Bien sea yo aprendí así y por eso me comporto de esa manera, o por ejemplo, yo no voy a hacer lo que hicieron mis papás, yo voy a hacer esto y esto y esto, ¿ok? ¿Qué pasa con eso? Que a veces nos pasamos de vuelta. ¿A qué que nos pasemos de vuelta? Bueno, a veces terminamos evitando el castigo, evitando el reprender a los chamos para no ser como nuestros papás, porque en algún momento nos sentimos bastante cohibidos y señalados por ellos. Entonces tendemos a generar un poquito más de soltura en nuestra forma de hacer las cosas. ¿Qué pasa? Eso no es una solución. Eso es simplemente una forma distinta que al final va a traer otro tipo de problemas. ¿Ok? Así que lo primero y más importante para poder mejorar la conducta de nuestros chamos, la orientación, la crianza, etcétera, es comenzar con la escucha activa. Hay muchas personas que dicen, no, sí, yo escucho. Ajá, pero tú escuchas a quién, tú escuchas lo que te están diciendo o escuchas lo que quieres escuchar. ¿Estás escuchando de verdad o estás con el teléfono en la mano mientras te están hablando? ¿Estás viendo la cara a tus hijos o simplemente estás dedicándote a ver, a hacer ver que estás escuchando? La escucha activa, que muchas veces nos pasa con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros amigos, etcétera, se trata de dedicar tiempo sin juzgar, estar directamente relacionado con lo que nos están diciendo, con lo que nos están manifestando, con cuáles son los sentimientos, los deseos, las frustraciones, etcétera, que nos dicen, por supuesto manteniendo el contacto con la persona, el contacto visual, el prestar atención, no es como, repito, no es estar con el teléfono o mientras estoy cocinando tú me vas hablando y yo te voy escuchando, ¿no?
¿Por qué? Porque esa es una conversación eso lo que demuestra es una conversación que como irrelevante, una conversación por conversar. Ahora, cuando hay que orientar, cuando hay que entender a nuestros hijos, lo más importante es escuchar cómo se debe y viéndolos, estando allí presentes en el 100% de nuestra atención. ¿Por qué? Porque si no, se muestra a nivel de lenguaje corporal que no hay un interés real en poder, digamos, conversar, lo que hace que se pierda la confianza, que se pierda las ganas de conversar, que ya no te quieran contar nada y todo ese tipo de cosas para que no, porque simplemente no obtuve ningún tipo de respuesta adecuada o de beneficio en esa conversación, más bien al contrario, me sentí frustrado. Luz Melis nos dice, los mal llamados padres modernos creen que la educación positiva se trata de no poner límites, ni guiar, ni tomar acciones cuando estén actuando mal. Y es todo lo contrario, es guiar y orientar, pero manejando la inteligencia emocional y validando cuando corresponde lo que nuestros hijos sienten, piensen o quieren. Exactamente, hay varios de las necesidades o de los puntos claves que se tienen para poder generar una crianza positiva. Lamentablemente sí, hemos llegado al punto de ir de extremo a extremo. Primero antes, por ejemplo, en mi época, no soy el único que lo viví porque lo sé. Mira, mandaba la correa o ciertos otros modos más agresivos de crianza, para decirlo de alguna manera bonita. Pero, o sea, todo el que estuvo en los 80, 70, 80, 90, obviamente nos criaron en base a castigo-respuesta. ¿En qué sentido? Bueno, tú hacías algo y pácata. Listo. Era poca la orientación, simplemente no se hace porque eso está mal, no se hace porque hiciste tal cosa. Y se termina haciendo un proceso de vaciado de nuestra frustración en los chamos. Es decir, yo llego molesto del trabajo, o cansado, o frustrado, y cuando llego a la casa resulta que mi hijo tumbó un florero y está todo allí tirado. ¿Qué es lo primero que hago? En lugar de conversar qué pasó, lo que hago es que me molesto, uno la rabia y la frustración de parte y parte y termino pagándola con el chamo. Eso nos pasó a casi todas las personas como le dije, de la generación Z, generación X, okay, hasta los millennials. ¿Cuál es el detalle? Luego se pasó al otro extremo. Ahora simplemente no los tocamos, no les decimos, no podemos poner límites porque pobrecito se va a sentir mal, se va a frustrar y entonces va a ser un frustrado toda la vida. No, y eso no es así. O sea, no podemos esperar que si un extremo era malo, el otro extremo sea bueno. Al contrario, tiene que haber un equilibrio, tiene que haber una forma de llevar la batuta y la disciplina de los chamos para poder tener un resultado el mejor posible. Obviamente no hay ningún ser humano completamente correcto, no hay ningún ser humano perfecto, como siempre dije, el único perfecto no le creímos y lo guindamos en una cruz. Así que es importante entender que más allá de todo lo que hagamos, tus hijos igualitos van a tener problemas, van a tener situaciones, van a tener dificultades en la vida, van a tener crestas en su forma de sentirse bien y como también bajones muy grandes, así como nos pasa a todos. Lo importante, lo más importante es aprender o que ellos aprendan a manejar sus emociones, administrar sus emociones en lugar de reprimirse o de simplemente tener una manifestación inadecuada de cómo hacer para controlar o llevar su mensaje a los demás. Irina nos dice que la señal está muy mala, lo lamento mucho, espero que mejore pronto para poder que nos puedas escuchar con todo gusto. De todas formas, recuerden que si no pueden escucharnos en vivo, el viernes Dios mediante, el viernes Sebas, el viernes Dios mediante tenemos, vamos a publicar el capítulo dentro de nuestro canal de YouTube, Entre Mentes América, ¿okay? Allí tienen todos los capítulos anteriores y pueden escucharnos y tomar notas si es necesario. También le pedimos que por favor hagan llegar la información. Recuerden que este programa está dedicado expresamente a poder promocionar lo que es la salud mental, poder llegar a la mayor cantidad de personas para que tengan una respuesta y comprendan mucho más sobre la salud mental. Esta es una campaña que realiza America SS Health Service y bueno, nosotros como representantes nos dedicamos a tratar de hacer llegar a todas las personas posibles el mensaje. Recuerden, no es importante el mensajero, sino directamente el mensaje, ¿ok? Bueno, por acá Grecia nos dice que no es que crean
que es no poner límites, simplemente no tienen marcada la diferencia entre crianza respetuosa y una crianza permisiva y sin control. Sí, la verdad es que es más que todo por desconocimiento. A veces también es por irresponsabilidad. No significa que todos son irresponsables, sino que a veces hay algunas personas que no le prestan la atención necesaria y se centran en su propio mundo. Sin embargo, esto después va a causar consecuencias y de igual manera las herramientas que vamos a poder hacer llegar nos van a ayudar a esas personas a tener una mejor forma de llevar las cosas con los chamos, ¿ok? Ojo, no significa que con recomendaciones y haciendo la crianza positiva no van a tener problemas o no te vas a tener problemas tú también. Obviamente eso siempre puede haber fallas y siempre van a haber dificultades, pero la idea es poderlos ir llevando lo mejor posible, ¿ok? Hola señora Dafne, Dios me la bendiga, gracias por estar presente, un gran abrazo desde acá. Ajá, le gusta ya, ese no lo voy a leer. También nos dice Grecia que a muchos al principio de 2000 también le tocó la crianza de la chola y la correa, así que sí, bueno, te entiendo, está bien, espero que haya salido bien todo. Maribel nos dice, entonces, ¿cómo podemos validar las emociones de un niño sin caer en la desregulación de la autoridad? De forma que nos lleve a construir una base verdaderamente afectiva y no solo permisiva. Es decir, ¿con qué tipo de herramientas? Ya te vamos a dar un poquito de herramientas y te vamos a describir algunos conceptos para que se pueda comprender bien. Rosa Cortés nos indica que están muy buenos los videos de YouTube, que lo ha compartido con varias amistades. Justamente estamos haciendo un trabajo lo mejor posible y seguiremos mejorando. Se vienen cositas buenas para el año que viene y la idea es poder hacer llegar a ustedes la mejor información con las mejores herramientas que tengamos. Juliet nos dice que no tiene internet, lo lamento señorita Juliet, pero igualito, bueno, estamos a la orden y esperemos que lo pueda ver por YouTube. Maribel también nos pregunta, cuando existe una ausencia física o emocional de una figura primaria, ¿cómo se reconfigura el mapa interno del niño y cómo afecta la carencia de ese apego y la capacidad de poner límites saludables cuando ese niño se convierte en un adulto que busca ser validado? Ok, ya vamos a conversar sobre eso directamente, ¿ok? Pero bueno, lo primero es entender que, como decía Maribel, que esta desregulación tanto de emocional como de conducta en los chamos y sobre todo en nosotros, con la manera de hacer nuestra crianza, tenemos que entender que nosotros debemos cambiar el rol de figura autoritaria, de ser el bravo, de ser el fuerte, el que hay que tenerle miedo. ¿Por qué? Porque los niños o los hijos es lo más preciado que tenemos y lo peor que podemos hacer es que nuestros hijos nos tengan miedo. Si nos tienen miedo no se van a comunicar con nosotros. ¿Por qué? Porque obviamente se van a sentir juzgados, van a sentir que no pueden confiar en ti, van a sentir que los vas a regañar o que los vas a castigar o que vas a agredirlos directamente. Y eso es importante para ellos. No puedes darle, digamos, la apreciación de que tú única y exclusivamente eres ese ser regañón o ese ser represivo que se dirige hacia ellos. Porque si bien es cierto, hay que poner disciplina, hay que manifestar disciplina, hay que arreglar las cosas de cierta manera con disciplina y poner los límites, pero no significa que tú tengas que ser un sargento, un general para que eso pase, ¿ok? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, lo primero es, como les dije, escuchar activamente. Si no escuchas activamente, simplemente tu hijo va a pensar que no tiene el interés necesario en la vida o en las cosas que a ellos le importan y simplemente van a decir, bueno, pero ¿para qué si nunca me escuchan? Entonces es importante saber eso, ¿ok? Lo otro es poderle dar validación emocional. ¿Qué significa eso? Antes de corregirlo, antes de generar, digamos, el castigo o la reprimenda, lo primero es conecta con la emoción que estás sintiendo, ¿ok? ¿Por qué? Porque es importante que tú sepas, o sea, todos nos equivocamos, ¿sabes? Todos nos equivocamos. Pero ¿cómo te estás sintiendo con esto? ¿Ok? ¿Qué estás pasando? Entiendo que estés molesto, ¿ok? Se terminó, por ejemplo, ya no puedes jugar con videojuegos. Yo entiendo que estés molesto, pero, o sea, el molestarte o el tirar las cosas o el hacer esto no tiene ningún tipo de sentido. Entonces comprendo, estoy validando tu emoción, estás molesto, estás bravo, estás triste, pero la forma correcta de actuar es esta. Ahora, recuerden, no es solo decirlo de palabras, todos tenemos que también actuar de esa manera. Si no actuamos de esa manera, podemos decir todo lo que querramos, un gran discurso de 8 horas si quieres, pero
las cosas no van a cambiar porque simplemente lo que estás haciendo, lo que haces con las palabras, lo tumbas con las acciones, ¿ok? Es importante entender nuestro equilibrio emocional también nos va a ayudar a generar equilibrio emocional en nuestros hijos. Y la validación de nuestras emociones también puede ayudarlos a entender cómo validar ellos sus propias emociones. Es importante también establecer los límites claros, porque hay gente que pone límites, pero los pone límites dentro de su cabeza. Nadie, no lo explican, no dicen, es porque yo quiero, es porque me da la gana, porque yo soy el papá, ¿sabes? Entonces, no tiene sentido el hacer las cosas simplemente porque me obligan. Por ejemplo, lo que puedes esperar es que en un adolescente, si hacen las cosas sin explicar, sin nada, que hagan las cosas completamente en contra y al revés, porque bueno, no me la calo, pues. O, por el contrario, generar una personalidad dependiente, una personalidad sumisa, una personalidad de que única y exclusivamente haga caso, y eso, por supuesto, también le va a traer dificultades a la persona en su edad adulta. Es necesario entender que los chamos son personas igual que nosotros, que van a sentir igual que nosotros, y que el hecho de que nosotros seamos padres no significa ni que ellos son de nuestra propiedad, ni tampoco que nosotros manejamos directamente el cómo ellos se van a sentir o cómo van a ser. Nosotros tenemos que tener la flexibilidad necesaria para entender que cada uno de nosotros tiene su propia vida, y aunque seamos niños o adolescentes, tenemos la capacidad de poder irnos desarrollando. Lo que tenemos que hacer son unos buenos mentores, unas personas que tengan de verdad la capacidad de manejo emocional adecuada para que pueda compartirse de la forma correcta, entender que siempre siempre que me necesiten en los momentos malos voy a estar allí, y en los momentos buenos también puedo estar si tú me lo permites. ¿Okay? No inmiscuirte directamente y obligar a que yo soy tu mamá o yo soy tu papá y tengo que estar allí, ¿no? Es invitar a que juntos compartamos esta situación, bien sea negativa o positiva, ¿ok? Los límites claros son importantes para que los niños se sientan seguros, para que tengan una referencia de cuáles son las cosas importantes que cumplir y cuáles no. Es entendible que las primeras veces traten de saltarse los límites, y allí es donde tú tienes que entender sin levantar la voz, sin ni siquiera, mira, ya habíamos hablado de esto. ¿Eso qué significa? Que tendrías un castigo. ¿Que cuál sería el castigo? La reprimenda. Tal, ¿verdad? Ok, entonces vas a cumplir eso. ¿Por qué? Porque eso ya estaba acordado. Eso no es algo que yo me lo estoy inventando. Nosotros lo hemos hablado. No puedes comportarte de esta manera o no debes hacer esto. Y a partir de allí tenemos una reprimenda apropiada, ¿ok? También debemos entender que los límites no son depende de cómo yo me sienta o depende de las cosas que pasen. Es decir, ay no, bueno, no tienes teléfono por una semana, pero resulta de que, bueno, agárralo, pues no importa, tranquilo, ya él se portó bien. No, o sea, no es depende de cómo tú te sientas, si estás molesto, o si estás triste, o si estás feliz, o cómo pasaron las cosas hoy. No, las cosas se hacen directamente con un acuerdo, se hacen en base a estabilidad, porque los límites que no son claros tienden a generar en los chamos la permisividad y saber que si yo voy manipulando por aquí, manipulando por allá, voy a poder obtener lo que deseo, ¿ok? Es necesario entender que una de las primeras cosas que aprende el ser humano es a manipular, a saber que cuando yo lloro me van a dar alimento. Entonces eso va generando también una capacidad entre nosotros de poder ver cuáles son las cosas que más con las que más voy a obtener, cuáles son las conductas con las que menos voy a obtener, ¿ok? Entonces, es necesario comprender nosotros como adultos que los límites, no solo para los niños, para nosotros también, pero que los límites en la infancia tienen que ser muy claros, bien llevados y por supuesto con acuerdos. Si cumples, tenemos tal cosa; si no cumples, no vas a tener tal beneficio, ¿ok? Es importante. Y también o sea, de mera necesidad para poder hacer esto, el fomentar la autonomía. Es decir, no ser mamá gallina, por así decirlo, es decir, súper cuidador, en extremo cuidadoso y sobreprotector. Eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque al final lo que vas a hacer es que existan chamos temerosos, chamos que no están preparados para cuando salgan al mundo directamente, van a mantener un proceso de inmadurez emocional constante, no va a haber, digamos, la oportunidad de poder, digamos, tener el pensamiento crítico al mismo nivel que sus compañeros,
sino que va a comenzar a hacerlo de forma tardía cuando por fin ya o comience a ser independiente. Entonces es necesario fomentar que los niños tomen sus propias decisiones, claro, siempre y cuando están dentro de los parámetros de nuestros límites, ¿ok? Y por supuesto acorde a su edad, no vamos a poner un chamo de 8 años a votar, eso es mentira, pero sí a que podamos generar autonomía, elegir entre las cosas que desee, elegir entre las opciones que se le están dando, cuáles son las actividades que pueden gustarle más o que pueden hacer, siempre y cuando haya un compromiso y por supuesto una decisión compartida. No me vas a decir tampoco, mira, yo quiero practicar kayak, cuando realmente lo único que podemos practicar es un poquito de pelotica y goma. Obviamente tenemos que estar dentro de la realidad y hacer comprender dentro de todos los puntos de vista cómo vamos aumentando la facilidad para tener estas herramientas, ¿ok? Por acá José nos manda saludos de España, un abrazo, Dios me los bendiga por allá, saludos y que les vaya excelente, ¿ok? Cuéntanos cómo está España, hace frío, hace calor, cómo están las cosas allá. También nos dice Luzmel, y el tema es enseñar sobre respeto, no miedo, pero los hijos deben entender que uno es el padre y ellos, los hijos, no al revés. Hay maneras de tener autoridad sin ser autoritario. Sí, por supuesto que tú puedes poner las normas hasta riéndote. Tú puedes poner las normas, mira, o sea, y puedes castigar también sin estar molesto. ¿Por qué? Porque si no cumpliste o si hiciste algo que era indebido o te saltaste los límites, de igual manera, sin necesidad de gritar, regañar, pegar, ni nada por el estilo, puedes hacer que se cumplan las normas. Hay muchas personas que dicen que ser amigo de los hijos y realmente es un concepto que está no errado, pero sí mal empleado. ¿Por qué? Porque es imposible, bueno, no es imposible, pero no está muy bien que seas amigo de tu hijo como tal, porque el amigo es algo más cómplice que otra cosa. Y cuando somos padres, si somos cómplices, estamos haciendo una situación ahí un poco irregular. Lo importante es ser unos buenos mentores, pero que a la vez podamos tener la confianza entre nosotros para podernos escuchar, para poder hablar, para poder entenderlos a ellos y que ellos nos entiendan a nosotros. El ser amigo no es dejar que las cosas uno las haga y ya, ¿no? Simplemente es poner los límites claros, entender que tenemos la confianza necesaria y poder actuar de una manera muy apropiada en consonancia con lo que estamos hablando, ¿ok? Por aquí nos indican, perdón, eh, por aquí nos indica Dafne, pienso que los niños se pueden identificar como arcilla, podemos moldear creando rutinas, organizar tiempo, establecer normas, así crear un equipo de buena convivencia. Y el momento que se incumplan las normas, por supuesto, una sanción que ya se había conversado. Esa es la teoría. En base en la teoría, eso es perfecto y me encanta esa forma de verlo. Sin embargo, tenemos que tener las herramientas para poder aplicarlos en la práctica. Y en la práctica, los únicos que lo podemos aplicar son los padres. No puede hacer porque somos quienes convivimos con nuestros hijos, quienes deberíamos saber cuáles son las cosas que les gustan, que no les gustan, cuál es el equilibrio en ellos, cómo poder hacer, cómo se sienten cuando algo les frustra o les pone triste. Entonces nosotros tenemos que ver cuáles son realmente esas necesidades que tienen los chamos y poder así establecer esas normas y conversaciones para poder manejar este tipo de crianza, ¿ok? Y también nos dice la señora Daphne, y siempre dentro de la conversación explica por qué la sanción y la conducta no correcta. Exactamente. ¿Por qué? Porque no es porque a mí me da la gana o porque yo quise o porque esto, porque al final entonces lo que estás haciendo es generando a una persona que simplemente va a hacer las cosas obligado. ¿Y quién está contento por hacer las cosas obligado? Imagínate que lamentablemente yo te pida que me acompañes a una fiesta y tú no quieres, pero no me tienes que acompañar a juro. Igualito vas a estar en una fiesta, pero vas a estar molesto. Entonces no tiene sentido hacer las cosas únicas y exclusivamente porque a mí me da la gana. Es mejor hacer las cosas explicando y haciendo entender cuáles son las fortalezas y debilidades de esto. Recuerden que estamos a través de lo que hay online con nuestro programa Entre Mentes, bajo la dirección de José Armando, los controles de Tigardo Cordero, nuestro equipo de producción a cargo de Bosana Productions y quien les habla de Bar Burley, en representación de America SS Health Service, profesionales comprometidos con la salud, tomando la salud mental como piedra angular.
Seguimos conversando un poquito sobre la crianza positiva en nuestros hijos y bueno, si se dan cuenta, esto no solo les va a servir con niños y adolescentes, esto también puede servir en su empleo o en cuando tengan algún tipo de socialización, el poderle dar, digamos, las mismas recomendaciones, escucha activa, validación emocional, establecer límites, porque obviamente a los compañeros de trabajo, amigos, etcétera, también se le ponen límites a los familiares, ¿ok? Y fomentar la autonomía y la forma coherente de pensar de estas personas. Bien, específicamente nuestros hijos son de quienes estamos hablando hoy, pero también en todas nuestras áreas y roles sociales es importante entender que tenemos esa capacidad, ¿ok? Por acá indican de algunos problemitas con la señal, pero realmente no es acá. Nos dice Edgardo que todo está perfecto, que tenemos días que gracias a Dios todo ha salido muy bien a nivel de nuestra señal, por lo que solicitamos puedan reiniciar su router si es necesario y así podernos seguir acompañando, ¿ok? Ahora, ya les dimos algunas recomendaciones. Ahora, ¿qué cosas no debemos hacer para la crianza de nuestros niños? ¿Ok? Lo primero es romper con los patrones tradicionales basados en el miedo, en la humillación, el señalamiento, en juzgar. Eso siempre, siempre a toda persona le va a causar daño, más si son niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque como les dije, vas a tener un papá que lo que hace es al que le tienes miedo, al que no le tienes confianza. Si no le tienes confianza, obviamente no vas a tener puedes tener una relación cercana, pero no una relación realmente establecida como equipo. Más bien al contrario, van a ser prácticamente enemigos o tengo que esconderte las cosas para que no te enteres y no me regañes y eso va a traer consecuencias bastante fuertes a futuro, ¿ok? Perdón. También es importante evitar los castigos físicos y verbales. No te voy a decir todo el mundo tiene derecho a vivir su vida como desee, pero los golpes, los gritos, los insultos, los señalamientos, el juzgar constantemente, esto activa un método o un modo de supervivencia en el cerebro, tanto, o sea, si lo hacen contigo va a pasar igual, en el cerebro de los niños, por supuesto, más pronunciado, porque su mundo regularmente son su familia, su mundo más cercano, y poco a poco es que van conociendo el mundo. Cuando conocen el mundo dentro de su familia y se basa en justamente gritos, golpes, insultos, etcétera, entonces esto le impide aprender la lección. Esto no es que te enseñó, sino que al contrario lo que te hizo fue hacerte daño y a la vez daña el vínculo afectivo entre padres e hijos, ¿ok? Ahí es cuando comienza a ver el papá que le dio todo, pero no le dio cariño, o el papá que simplemente todos los hijos se portan como si fuesen militares para poder manejar las exigencias del padre, pero que realmente no tiene un basamento emocional en el cual haya una confianza, una confidencialidad real, ¿ok? También tenemos que evitar las comparaciones. Mira, que tu hermano es tal cosa, que tu primo tal cosa, que aquel amiguito tal cosa, que a mí me gustaría que tú fueses como tal o que hicieras como tal. Ese tipo de cosas lo que hacemos es que le bajamos el autoestima. Hace que las personas agarren resentimiento, puede llegar a la envidia, la baja autoestima constante. Mira, no soy suficiente para mi papá, no soy suficiente para mi mamá. Y ahí comienzan también a generarse dudas sobre nosotros mismos, lo que produce a futuro necesidades de apego, puede ser cualquier tipo de apego, pero tienden a generar esa necesidad de apego, esa dificultad para poder ser independiente y más bien apegarse a alguien, porque como no me sentí querido nunca y no me sentí suficiente, comienzo a buscar la forma de ser suficiente para los demás. Y eso no tiene ningún sentido, porque al final lo que hace es daño tanto a los niños como al entorno familiar. A la vez les va a dañar su desenvolvimiento social, va a evitar que tenga madurez emocional adecuada, va a generar, por supuesto, dificultades que hasta de trastornos de personalidad podemos llegar. Por supuesto, también la depresión, la ansiedad, etcétera. ¿Por qué? Porque estoy tratando de siempre compensar o comenzar a buscar cómo puedo mejorar para que me acepten, porque no soy suficiente, porque tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y eso realmente, oye, le hace daño a cualquiera. Si a nosotros como adultos
Yo tengo 41 años y ahorita comienzan a compararme y todo este tipo de cosas, ok, yo puedo mantenerme erguido, pero aunque sea una mínima proporción, va a hacerme algún daño, va a darme algún golpecito por allí emocional y eso, por supuesto, vulnera mi autoestima directamente. Entonces es necesario entender que si nosotros vivimos en una comparación y más con nuestros hijos, vamos a tener algún tipo de dificultades tanto en ese momento como a futuro. Es importantísimo también entender que la humillación, hay chamos que los humillan mucho y eso realmente o sea, es hasta una deslealtad por parte de los padres, ¿ok? El sarcasmo y la humillación tiende a generar daños terribles en la emocionalidad del chamo, en la forma de verse él mismo, ridiculizarlos. Eso es un error, siempre, siempre es un error y erosiona la confianza de la persona en sí mismo. Si en las relaciones de pareja cuando esto pasa, el sarcasmo y a veces hay humillaciones que pueden ser en broma o pueden ser reales, pero siempre daña la confianza de la persona. Imagínense en nuestros niños que están a nuestro cargo, que nosotros somos la figura de autoridad, que somos la figura de seguridad y nosotros los estamos humillando. ¿Qué podemos sacar de ello? No podemos sacar realmente un vínculo positivo. Quizá algún aprendizaje para ellos, pero siempre va a venir en base al dolor. Si nosotros acostumbramos a nuestros chamos a que lo que deben sentir es dolor para poder estar bien, por supuesto vamos a tener dificultades constantemente. ¿Ok? Y bueno, hay otra que también utilizamos mucho y es que le quitamos el afecto, es decir, el cariño, como que no te quiero porque estoy bravo, no te hablo porque estoy bravo, no estoy aquí porque estoy bravo, no me mires, no me veas, no me hables, no me abraces, no me des besos porque estoy molesto. Ese tipo de situaciones regularmente lo que genera es un descontrol en la base emocional de las personas. Es decir, ok, tengo que hacer las cosas lo suficientemente bien para merecerme el cariño de alguien. Y por supuesto, eso va a generar inseguridades muy, muy profundas en nuestros chamos. Va a generar que nosotros tengamos luego unas personas que no creen en sí mismas, que tratan de complacer a los demás, tratan de complacer a los terceros, para que no exista ningún tipo de señalamiento o de frustración en base a esto. Es entendible que a veces tengamos este tipo de reacciones si nosotros no sabemos manejar nuestra inteligencia emocional. Pero la verdad es que estos 4 puntos que les acabo de decir, castigos físicos o verbales, obviamente, las humillaciones, las comparaciones y retirar el afecto como castigo, es algo que nos va a dejar una marca profunda durante gran parte de nuestra vida. Así que es algo sugerible evitar y no tener este tipo de dificultades. Tenemos la capacidad de pensar antes de actuar, así que buscamos, por favor, entre todos las mejores soluciones y poder mejorar nuestra forma de hacer las cosas. Por aquí nos dice madre, Daphne, yo madre de solo varones y divorciada, tuve que asumir varios roles, mamá afectiva y con autoridad. Sí, bueno, el ejemplo de mi madre también, le tocó dos hijos varones y bueno, tanto afecto como esa forma de crianza fuerte, porque bueno, en aquella época todo era ese tipo de crianza, era lo que se sabía. Me acuerdo que en aquel entonces le decían a las maestras, si tiene que darle un pellizco, pellizquelo, no hay problema. Entonces nosotros estábamos a la orden del día de ver qué era lo que podía pasar. Y sí, hay que tener autoridad. Ahora, yo puedo tener autoridad con hablar bien, hablar tranquilo o simplemente podemos tener autoridad ganándonos el miedo de las personas. Y yo creo que ganarse el miedo de las personas no tiene ningún sentido. Si alguien me tiene miedo es porque yo soy una figura que realmente no genero confianza, más bien al contrario, me repele de cierta manera esta persona. Entonces, bueno, es algo que tenemos que tener en nuestro consciente. Mira, si yo me dirijo o mi autoridad se dirige en base a que me tengan miedo porque les voy a pegar o porque voy a hacer esto, mira, la verdad que no tiene sentido. La idea es que ellos sepan negociar sus propios beneficios y castigos. ¿Por qué? Porque bueno, si lo hiciste mal no puedes tener esto y si lo hiciste bien, bueno, adelante, sigue así y tienes tal premio. Esa es la parte más importante, ¿ok? Perdón.
Pierina nos dice que yo desde temprana edad supe que criar gente era muy difícil y no era para mí. Por eso decidí no tener hijos. Perfecto, es una situación muy válida. Ahora también te digo, bueno, en las relaciones sociales, las relaciones intrafamiliares y todo este tipo de situaciones, también es importante manejar estos cuatro principios. Les repito, evitar castigos físicos o verbales. En el caso de Pierina, que decidió no tener hijos, imagínate en el trabajo, cuando alguien se equivoca, no puedes irlo insultando, ¿verdad? Entonces es importante evitarlo. Las comparaciones entre amigos no nos comparamos, ¿sí? Porque aquel es mejor amigo que este. No, eso es mentira. Cada quien tiene sus habilidades y sus debilidades. Ser sarcástico, generar humillación, siempre le va a doler a cualquier persona. Y por supuesto, si estoy bravo contigo, por eso no te hablo, eso ya es hasta ghostlighting y termina generando un daño mucho mayor. Entonces les invito a quienes tienen hijos y a quienes no tienen hijos, por supuesto, mantenerse dentro de esta estructura que te permite tener una educación emocional y a la vez conductual de forma apropiada. Por aquí nos dice Pierina, bueno, que nos dijo que sabía que era difícil y que supe que era difícil porque yo era difícil y me tocó cuidar a mi hermana. Y no, esa era difícil. Aunque nunca le pegué, la defendía como gata pastas arriba, solamente le pelaba los ojos y ya sabía, bueno, la verdad es que yo sí fui un chamo difícil. Yo de niño fui bastante difícil y de adolescente mucho más, ¿ok? Claro, habían cosas que no comprendíamos para aquel entonces, por ejemplo, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad y el por qué yo no terminaba las tareas o por qué no me acordaba de las asignaciones o por qué no me acordaba ni siquiera el nombre de la maestra. Entonces eran unas dificultades cognitivas que, bueno, no escapaban de mí, pero bueno, gracias a Dios se me comprendió de alguna manera ya después de adulto y pudimos no salir de ello, pero sí manejarlo de mejor manera. Sin embargo, se podrán imaginar cuánto tuvimos que luchar y pelear porque el niño no se portaba como debía, ¿ok? Grecia nos dice, esto es un tema, siento que es más complicado cuando es de parte de hermanos, porque está uno que o está aprendiendo a regularse, a adaptarse a esa vida donde un niño depende de ti, y es como que, ¿cómo se supone que lo enseña a regularse si muchas veces yo mismo no puedo? Si uno mismo está aprendiendo cómo. Sí, lamentablemente, o bueno, gracias a Dios, hay muchos chamos que al final terminan con la responsabilidad de cuidar a sus hermanos menores o de enseñar. ¿Por qué? Porque los adultos estamos trabajando, porque tenemos compromisos, etcétera. Y a veces es muy difícil de evitar. A veces simplemente son las únicas herramientas que tenemos y nuestros hijos no deben ayudar con sus hermanos. Pero sí tiende a generar dificultades tanto emocionales como de criterio. También puede generar, digamos, competencia entre nuestros hijos. ¿Por qué? Porque, ajá, entonces al chiquito hay que cuidarlo y si no lo cuido, el problema es para mí. Entonces, ¿qué pasa? No, 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 sin chinazo, eso no fue un chinazo. Perdón, pero Edgardo aquí. Ok. Entonces, ¿cuál es el detalle? Nosotros tenemos que cuidar a nuestros hermanos y eso genera en nosotros una dificultad emocional, bueno, entonces para mi hermanito sí todo es bueno, pero entonces yo tengo que estar a cargo y tengo la responsabilidad como hermano mayor. Esa responsabilidad lo que genera es inseguridad y miedo al fracaso también. Entonces hay que tener mucho cuidado y por supuesto no dentro de lo posible, porque por supuesto no puedo juzgar a nadie, pero tratar de evitar que los hermanos mayores tomen esos roles, ya que esos roles no tienen, digamos, la significación adecuada, sino que al contrario son niños cuidando niños, ¿ok? Pierina dice, realmente creo que fue parte de las razones por las que decidí no tener hijos. Creo que es complicado criar y educar gente. Mira, yo te voy a dar mi opinión personal, no juzgo, sí, es complicado, pero mira, creo que es la cosa más bonita que he podido pasar por mi vida, el nacimiento de mi hijo. Así que bueno, aunque pueda equivocarme, realmente estoy muy orgulloso y agradecido con Dios por esa oportunidad, ¿ok? Grecia nos dice que criar es un medio... Sí, ahí fue un chinazo, sí. Pero esas cosas pasan, pues, ¿qué vamos a hacer?
Entonces es importante entender que todos tenemos la oportunidad de mejorar o de empeorar nuestra forma de hacer las cosas, ¿ok? Y yo creo que tenemos las herramientas para hacerlo, ¿ok? ¿Cuáles son las consecuencias de tener una crianza positiva? Mira, las consecuencias son resiliencia y capacidad de gestión de estrés, cosa que es importantísimo para cada ser humano. Mejores habilidades para resolver conflictos, empatía hacia las demás personas, no centrarse única y exclusivamente que yo tengo la respuesta o tengo la razón o el razonamiento emocional. A nivel cognitivo tenemos la capacidad de toma de decisiones, pensamiento crítico, de tomar decisiones bajo presión, del manejo de nuestras propias habilidades, conocer nuestras propias debilidades también es otra de ellas, ¿ok? Y por supuesto el vínculo familiar es un vínculo de confianza, de apertura, que perdura más allá de la adolescencia y puede generar, por supuesto, mejores motivos y formas de llevar las cosas. Es entendible que a veces no tengamos las herramientas, pero por supuesto si nosotros hacemos este tipo de crianza positiva vamos a tener mejores resultados, ¿ok? Algunas recomendaciones que puedo darles, bueno, ya va, me leo por aquí. Grecia nos dice que cuando venimos de crianza no tan respetuosa, quedamos a cargo de nuestros hermanos, queremos romper ese patrón, se vuelve el triple complicado, sí, obviamente es así. Pierina nos dice que su crianza fue ruda, ha tenido que trabajarlo a su manera. Rosa, los problemas pueden existir. El escuchar mami te amo saca una sonrisa y uno respira y es otra cosa. Tienes toda la razón. Eh, y bueno, por supuesto, hay conversaciones entre el grupo. Gracias por participar, ¿ok? Les daré unas recomendaciones ahorita, luego vamos a música y por último cerramos la transmisión, ¿ok? Entonces, ¿qué es importante? Y hay cosas que nosotros tenemos que entender para poder hacer este trabajo de crianza positiva lo más adecuado posible. Lo primero es pensar en cómo sustituir el castigo por consecuencias lógicas. ¿Ok? ¿Cómo es eso? ¿Ok? Si te ensucian la pared, la consecuencia no es no ver televisión, sino ayudar a limpiar la pared. Es decir, ensuciaste la pared, entonces yo te voy a quitar el televisor. No tiene ningún sentido, aunque es un castigo, pero no tiene un sentido apropiado. ¿Por qué? Porque no está resolviendo el problema que causó. Entonces la idea es, bueno, me vas a ayudar ahora o vas a limpiar la pared o me vas a ayudar a limpiar la pared para poder estar en correlación con la acción que realizó. Si yo te castigo por un mes sin teléfono porque tú, no sé, rompiste tu zapato, por decirlo de alguna manera, no sé si estoy inventando, ¿tendrá algún tipo de sentido? ¿Tendrá algún tipo de lógica? ¿O simplemente es una herramienta que nosotros tenemos para poder hacer que sienta el daño? ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con eso. Repito, sustituye el castigo por consecuencias lógicas y adecuadas al contexto o a la acción que realizó. ¿Ok? Usa el tiempo fuera, pero no es para que el chamo sufra, no es aislarlo para que sufra, no es que simplemente estás castigado y estás contra la pared en la esquina con las orejas de burro. No, esa no es la idea. La idea es, ok, invítalo a un espacio tranquilo donde se calmen ambos, porque a veces se calma el chamo y nosotros no y seguimos pegando gritos. Y allí podemos hablar del problema, ¿ok? ¿Por qué pegaste? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué actuaste de esta manera? Eso no es permitido. Establecerlo, recordar cuál es el establecimiento del límite y cuáles serían las consecuencias y premios en base a cumplir o no cumplir los límites, ¿ok? También enfócate en las soluciones, no en las culpabilizaciones, no en el problema, no en el señalamiento, no en juzgar, sino en las soluciones hacia la situación. Si algo sale mal, ¿cómo podemos arreglarlo? ¿Cómo podemos evitarlo? ¿Cómo podemos hacer que las cosas no nos vayan tan mal? Okay. En lugar de ¿quién hizo esto? Ah, viste, por tu culpa tal cosa. O sea, no tiene sentido hablar de esa manera con nuestros hijos. El sentido es tratar de resolver para no quedarnos en un patrón inadecuado. ¿Ok? Por aquí nos dice Pierina, por supuesto que el amor es una magia, pero pensé igual ese trabajo hasta que me muera. Ok. Eh,
Todos tenemos la opción de tomar decisiones. Mis amigos familiares saben que yo quería 20 hijos. Me gustan las familias grandes, era mi sueño, nos dice Rosa Cortés. Bueno, yo quería 4 hijos y llevo uno, así que vamos a ver qué sucede en nuestra vida. A veces las decisiones no son lo que esperamos, ¿ok? Y la última recomendación práctica para nuestros niños y adolescentes es que se le hagan rutinas predecibles, no que vivan en una constante eh, plataforma inestable, sino que tengamos unas rutinas en las que podamos cumplir, en las que podamos entender cuáles son las conductas apropiadas, cuáles son las inapropiadas, qué pasa si hago esto, qué pasa si hago aquello, y no vivir en base a inestabilidad. Si vivimos en base a inestabilidad, todos fallamos, ¿ok? Especialmente si son menores de edad y bueno, no tienen la capacidad cognitiva que todos tenemos, ¿ok? Que tenemos de adultos, pues. Bueno, vamos a dedicarnos la semana que viene a hacer un programa para despedir nuestro año con salud mental. Vamos directamente a trabajar lo que es la salud mental a final de año y para poder comenzar con el año que viene con las mejores baterías posibles, ¿ok? Vamos a tener un día de echar broma, compartir, conversar. Ojalá los que quieran venir para acá pueden traer cositas para comer. Yo puedo comer, ¿sabes? Entonces vamos a disfrutar nosotros juntos y por supuesto no olviden compartir con nosotros acá el 24 de diciembre. Vamos a estar a horario corrido, vamos a venir varios de los locutores y de las personas que están en el... ¿Ah? ¿Tú vienes? Ah, que yo vengo, ok. Van a venir varias de las personas, vamos a compartir acá, por supuesto, escúchennos, están invitados, vamos a tener un día bastante chévere en compañía de todo el equipo de Lo que hay online, ¿ok? Recuerden que llegamos a ustedes a través de Lo que hay online, bajo la dirección de José Armando Estaba, en los controles Edgardo el Mago Cordero, nuestro equipo de producción, Josana Productions, quien le habla, Evar Gurley. Un gusto para mí contar con ustedes. Nuestros patrocinantes, América SS Health Service, profesionales comprometidos con la salud, tomando la salud mental como piedra angular. Y recuerden, nos vemos el día 29 de diciembre para despedir el año. Un abrazo, los quiero mucho, muchísimas gracias por su atención y su interacción y esperemos poder disfrutar de su compañía el próximo lunes. Nos vemos pronto y recuerden, hoy es el mejor día de tu vida porque hoy amaneciste vivo y puedes seguir creando tu futuro. Hasta luego.